Bueno, pues, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a continuar con esto de lo que es el internal BGP, un ejemplo muy sencillo. Estamos viendo bastantes aspectos y situaciones de lo que es configurar BGP. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que podemos hacer como una especie de complemento de lo que es el external BGP y el internal BGP también. ¿Ok? Bueno, en este pequeño ejemplo que se ve bien pequeño y estamos teniendo muchas dificultades porque, bueno, estamos aprendiendo, ¿verdad? Aquí lo importante es que en este ejemplo hemos considerado, pues bueno, aquí está el diagrama y estamos considerando que tenemos aquí un loopback, ¿ok? Todo el mundo sabe lo que es un loopback, es una interfase virtual que en este caso es, pues, utilizamos esta interfase, ¿verdad? 1111, ¿ok? Diagonal, creo que diagonal 24, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente este es un network o una pues, loopback interfase que está siendo promocionada. Bueno, en inglés se dice advertised. Está siendo advertised by el router 1 a todo lo demás. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en este momento? Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? Primeramente, hemos configurado, como tenemos tres sistemas autónomos, tenemos el sistema autónomo 1, tenemos el sistema autónomo 2, considerado un ISP, pero eso no importa, es autónomo 2, y tenemos un sistema autónomo 3. ¿Ok? Tres sistemas autónomos. Lo primero que tenemos que hacer es configurar pues, el neighborship, ¿vale? El neighbor entre sistemas autónomos. Pues, algo que ya lo hicimos, que es muy simple, utilizando el router 2 del sistema autónomo 2 con el router 1 del sistema autónomo 1 y estamos utilizando también el router 4 del sistema autónomo 2 con vecino con el router 5 del sistema autónomo 3. Ese procedimiento no es muy complicado. ¿Okay? Estamos haciendo digamos, habilitando BGP, 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 BGP y posteriormente lo que estamos haciendo es pues haciendo básicamente la relación de neighbors, la adyacencia. Además de eso, obviamente, ¿cuál es la razón de hacer adyacencias? La razón es porque ellos se puedan intercambiar networks. ¿Okay? Otra cosa importante para resumir esto es que el BGP, y más importante, es el BGP table. ¿Okay? El BGP table. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo haga advertisement, un network lo inyecte en el BGP table, digamos en este caso en el sistema autónomo 1, eso se van a intercambiar con los vecinos. ¿Ok? Pero en este ejemplo hemos tenido varios detalles, ¿no? Bueno, primeramente, el detalle que hemos tenido es que, bueno, la relación de neighbors entre sistemas autónomos no ha sido complicado y aquí internamente lo que hemos hecho básicamente es configurar BGP interno, interior, ¿ok? Hemos configurado BGP entre estos dos, ¿ok? Entre estos dos. Uno de los detalles, y lo vuelvo a repetir, es que estos no están directamente conectados, pero hemos configurado OSPF. ¿Por qué razón? Para generar la conectividad, o sea que R4 tiene que saber cómo llegar a R2, porque ellos son vecinos. Si son neighbors, tienen que saber cómo llegar a su neighbor. ¿Ok? Esa es la idea. Por tal razón, sabemos que R4 sabe cómo llegar a R2. R2 sabe cómo llegar a R4. ¿Por qué? Porque pasa por el R3. ¿Y por qué pasa por el R3? Porque simplemente hemos configurado un protocolo de interior que es OSPF, aquí también OSPF y aquí también OSPF para generar una conectividad entre ellos. O sea, router 3 puede comunicarse con router 2, router 3 puede comunicarse con R4 y R4 puede comunicarse con R3 y también con R2 a través de R3. Hablando de OSPF, vimos que tuvimos un problema en el BGP. Uno de los problemas que teníamos era que cuando intercambiábamos rutas, o sea, intercambiábamos básicamente networks entre BGP, cuando R2 le decía a R4, yo tengo este network, ¿ok? ¿Por qué?
Porque R2 aprendió este network de R1 del sistema autónomo 1. Él lo aprendió. Y cuando él le hace advertisement a R4, le dice básicamente que el next hop, vamos hablando del next hop, el next hop es este. Pero resulta que R4 no sabe cómo llegar aquí. ¿Ok? Ahí hay un problema. Ahí tenemos un gran problema. ¿Ok? Porque R4 no sabe cómo llegar. En el fondo sí puede llegar, pero él no sabe. Pero sí puede llegar, pero él no sabe. Y lo importante es que él sepa, porque ya habíamos dicho de que los routers son tontos. Son tontos. Ustedes ven, dice, oh no, pues aquí está la conectividad, ¿no? ¿Cómo R4 sí puede llegar aquí? Porque ahí están conectados. Sí, están conectados, pero él no está enterado de eso. Y para eso existe lo que se llama routing table. En el routing table, para que un router sepa, independientemente que esté conectado, para que un router sepa cómo llegar a cierto destino, tiene que estar en el routing table, porque el router lo primero que hace es fijarse en su routing table. Y si no hay una entrada para cierto network, simplemente no puede llegar. ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, mire, si R4 desea comunicarse con R1, vimos que aquí no existe una ruta para llegar a R1. No existe. ¿Ok? ¿Por qué no existe? Porque no hay, porque nadie le ha dicho. ¿Y quién le dice? El routing table. En el routing table no hay una ruta para llegar aquí. ¿Ok? Por lo tanto, ese network, cuando router 4 quiera llegar a este network, lo que va a pasar es, va a aparecer unreachable, o sea, inalcanzable. Ustedes van a ver ese término de vez en cuando hagan un ping y les diga unreachable, quiere decir que básicamente no hay una entrada en el routing table. Y otra cosa es que no responda, es diferente. Ahorita vamos a ver ese ejemplo, con un ping. Bueno, aquí el problema lo solucionamos con un comando bien simple. ¿Ok? Con un bien simple. Ustedes se acuerdan de un comando que se llama update source self. ¿Ok? Ese es el comando que nos permite básicamente decirle, por ejemplo, mire, como estos ya son neighbors, nosotros podemos darle una instrucción que se llama update source. ¿Ok? Update source self, que quiere decir que cuando yo le mande una ruta, digamos, le informe de un network a R4, prácticamente le está diciendo, mira, aquí te mando, como en el caso de aquí, ¿no? Él tiene esta ruta al 1.1.1. Le está diciendo, bueno, pues, router 2 le está diciendo, bueno, primero, router 1 le dice a router 2, yo tengo esto, pum, ¿ok? Y lo recibe, dice, ok, está bien. Entonces, el next hop es este, el cual está bien. ¿Por qué el next hop es este? Porque él tiene, obviamente, una ruta para llegar acá. Son directamente conectados. Directamente conectados. ¿Okay? Ojo. Pero cuando R2 le manda a R4, porque él ya aprendió de este network. ¿Ok? Aquí diagonal 24. Él ya aprendió de este network. Cuando R2 le pasa a R4 diciendo, yo tengo este network, ¿ok? Le está mandando también esto. Diciéndole a él, el next hop es este. Y él, aunque tiene el network, pero tiene una información como diciendo el Netscope es este, y lamentablemente R4 no sabe cómo llegar aquí porque no existe esa entrada en el routing table. ¿Ok? Bueno, hay varias maneras de solucionar esto. ¿Ok? Una de las maneras de solucionar esto es diciéndole que R2, cada vez que le mande un network, le diga, aquí te mando este network, por ejemplo esto, aquí te mando este network, le dice a él, y además le dice, pero cada network que yo te mando, yo soy tu next hop. ¿Ok? Entonces, cuando él recibe este network, automáticamente él va a recibir también otra información. El next hop es este. Él es el next hop. Y cuando él recibe, él sabe cómo llegar acá. Entonces, él va a poder llegar acá. R4.
¿Ok? Lo mismo aquí también. ¿Ok? Entonces, eso también es bien, bien importante. ¿Ok? Recuerden, algo bien importante es la instrucción que se llama next hop self. ¿Ok? Next hop self. Esa instrucción le permite decirle al R2 que cuando le manda un network, automáticamente le dice, yo te mando el network, pero yo voy a hacer tu next hop. Perfecto, ya está. Entonces el next hop para R4 ya no sería él, sino sería él. Por precisamente la instrucción next hop. Next, vamos a ponerlo por aquí para que lo tengan en consideración. Recuerden que esto lo hemos visto en el video anterior. ¿Ok? Next hop self. Este es el comando. ¿Ok? No lo vamos a repetir hoy porque eso está en el video anterior. ¿Ok? Esto es una continuación del video anterior. Bueno, ahora, ya utilizamos esta instrucción aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que si de R5, esto lo hemos puesto aquí y esto lo hemos puesto aquí. ¿Ok? Ahora, según nosotros, esto está completamente solucionado. Pero vamos a ver si R5 es capaz de comunicarse con el 111. Nosotros pensamos que sí. Pensamos que sí porque los tres sistemas autónomos ya están configurados como neighbors. Tenemos OSPF corriendo en R2, en R3 y en R4. Además, utilizamos la instrucción next hop self de tal manera que cuando R2 le manda este network a su vecino que es R4, automáticamente le dice, con esta instrucción, le dice, yo soy el next hop. Así que yo te mando este network y yo soy tu next hop. Entonces él va a decir, ok, me estás mandando este network y mi next hop eres tú. O sea, te lo mando a ti. Y tú haces el delivery. Ok, perfecto. O te conectas. Ya está bien. Aparentemente está bien. Vamos a ver si funciona. Ahora vamos a ver si R5 es capaz de comunicarse con este network. El loopback. Aquí. Ok, vamos a R5. Vamos a ver. Nos vamos a R5. Aquí está R5, ¿no? Entonces le vamos a dar. Vamos a ver aquí. Le vamos a dar ping 1111. ¿Ok? Bueno, si ustedes se dan cuenta, aún, ya esto es un poquito dramático, no se conecta. No se conecta. Algo está pasando. Teóricamente nosotros pensamos que ya está solucionado. ¿Ok? Pero vean lo siguiente. Bueno, hay que también de pasadita vamos a interpretar esto. Mira, aquí, aquí le hemos dado un ping y aquí lo que ha pasado es que se ha tardado. ¿Qué quiere decir esto? Esto es bien importante también en sus subsecuentes troubleshootings. ¿Qué es lo que está pasando cuando yo doy ping y me dice aquí, bueno, pues rate es 0%, 0,5, timeout, 2 segundos, tratando de comunicarse aquí? Quiere decir lo siguiente, cuando uno le da ping de un punto a otro punto, ¿okay? Hay dos tipos de error. Uno es que este se conecta con él, si logra llegar, ¿ok? Recuerden que el ping manda un hello y espera un replay, ¿ok? Un replay, así. Entonces el ping es exitoso. Pero en este caso, cuando ustedes ven esto, quiere decir que el ping de aquí sí ha logrado comunicarse. Lo que ha pasado es que no recibe respuesta, ¿ok? O sea que él sí tiene una ruta como llegar acá, pero quizás él, este que está aquí, no tiene una ruta como regresar acá, pero él sí tiene. Entonces por eso le sale esto. Ahora, otra cosa sería de que él, cuando yo haga el ping, él no tiene una ruta para llegar acá. Entonces en esos casos automáticamente me aparecería no esto, sino me aparecería una instrucción o una indicación que me diga unreachable, o sea, inalcanzable. Es diferente. Unreachable es cuando no tengo una ruta aquí en el routing table para llegar acá.
Y si sí lo tengo, pero al que me estoy conectando no tiene la capacidad de regresarme, entonces me sale esto que está aquí. ¿Ok? Bueno, todavía no podemos. ¿Ok? Todavía no hemos comunicado. Ahora, si se dan cuenta, ustedes dicen, pero ¿por qué no puedo llegar a la 111? Entonces podemos hacer una especie de diagnóstico, decir, bueno, pues R5 no puede llegar al loopback aquí. Pero mi pregunta es, a ver, R5, ¿dónde está el problema? ¿Aquí, aquí, aquí o aquí? Porque vamos a ver si R5 es capaz de llegar aquí, al 192, 168, 4. Vamos a ver. Perdón, está mal esto. 192, 168, 45, 4. 45, 4. Y ahí está. Perfecto. Llegó. 100%. O sea que R5 sí se puede comunicar con R4. R5 sí se puede comunicar con R4. ¿Ok? Vamos a ver ahora que R5 ya se puede comunicar aquí. La pregunta es, ¿R5 se podrá comunicar aquí? 192, 168, 34, 3. Básicamente nosotros podemos hacer el ping, ¿no? Básicamente R4 se podrá comunicar con este. Vamos a ver, probablemente sí, ¿no? R4 se puede comunicar con R3, pero primero vamos a configurar, vamos a ver si R5 puede llegar acá. 192, 168, 34. Vamos a ver si lo puedo copiar esto. Ok, vamos a ver. Desde el punto de vista de R5. Vamos a decirle ping. Ok, 192, 168, 34, 3. Y no se puede comunicar. Ok, pero ustedes ven el mensaje. El mensaje no quiere decir que no tenga una ruta, sino que no tiene respuesta. Pero vamos a ver otra cosa. ¿R4 se podrá comunicar con R3? Bueno, obviamente que sí, directamente conectados. ¿Ok? Pero él no se puede comunicar con R3. ¿Ok? Algo está pasando aquí. Ok, veamos por ejemplo en R5 el routing table. Vamos a ver el routing table de R5. Vamos a investigar esto. Show. R5 puede llegar, está directamente conectado a este network. Lógico, puede llegar. Pero vía directamente conectado. Y también nos dice la única ruta que tenemos es que nos podemos conectar aquí porque está directamente conectado. Y además podemos conectarnos al 1110 que lo aprendimos por BGP. ¿Ok? Por BGP. La pregunta, bueno, eso es lo que nos está diciendo. Que él sí tiene la ruta para llegar aquí. Vía esto, vía aquí. 192, 108, 45, 4. O sea, ojo a esto. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiarlo para que no nos perdamos. Vamos a copiar este diagrama y lo vamos a llevar como siempre lo que hemos estado haciendo. Vamos a copiar esto. Aquí. Vamos a copiar por aquí. Ok, aquí está. Y vamos a traernos ciertas salidas. Por ejemplo, esta que está aquí. Ok, entonces vamos a traernos esto para analizarlo rápidamente. Aquí está, ¿no? Ok, esto es el show IP route del R5. Ok, en el routing table del R5, yo sé cómo llegar al 192, 168, 45, 0. O sea, a todo lo que tenga 192, 168, 45, porque diagonal 24. O sea, al 192, 168, 45, este punto, lo que sea. O sea, puedo llegar aquí. Ya, puedo alcanzar R4.
¿Ok? Pero también nos dice que por BGP aprendió que puede llegar al 11110 diagonal 20. O sea, puede llegar al loopback de aquí. Puede llegar aquí. Tiene una ruta, dice. ¿Cómo llegar acá? Estamos hablando del routing table. Además nos dice que es vía esto, este IP address, o sea, vía este. ¿Ok? Por eso mismo, A3, o sea, R5, cuando quiere comunicarse al 111, lo primero que hace es mandárselo al R4. ¿Ok? Al R4. Se lo mandó al R4. ¿Ok? Ok, muy bien. Entonces, aquí la pregunta es R4. ¿Ok? R4 recibe ese request de llegar al 1111. ¿Ok? La pregunta es, ¿en R4 habrá en el routing table una ruta para llegar al N111? Es la gran pregunta. ¿Ok? Vamos al R4. R4 sí se puede comunicar con R3. ¿Ok? R4, la pregunta es, ¿R4 sabrá qué hacer con el 111 cuando lo recibe? Porque eso es bien importante. La instrucción está en el routing table. Él tiene en el routing table esto, ¿no? En cuanto al 111. Y dice, esta es la instrucción. Porque si no tuviera esta instrucción de aquí, simplemente fuera unreachable. Pero sí, este sí es alcanzable porque dice, la instrucción es, para llegar al 1111, simplemente comunícate con 192.168.45.4. O sea, este. Ya está, ya cumplió. Ahora él también necesita que él recibe que tiene que llegar al 1111. Vamos a ver qué dice R4. Vamos a ver qué dice R4. El R4 sabe cómo llegar al 111. Vamos a R4 aquí. R4, vamos a decirle ping. Vamos, routing table. Primero vamos a darle ping. 192, 168, perdón, ping el 111. No puede llegar. Cero. O sea, R4 no puede llegar. Vamos a ver qué hay en el routing table del R4. Show IP. Perdón, show IP route. Ahí está. Dice que por BGP puede llegar. Ok, también puede llegar a otros networks como aprendió por OSPF cómo llegar al 222, que sabemos que es el router 2. También por OSPF aprendió cómo llegar a este que está aquí. Ok, y está directamente conectado, dice aquí, al 444. Ok, a través del loopback. Pero por BGP aprendió cómo llegar al 1111. Ok, él sabe cómo llegar y es vía 22222. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vamos a llevarnos esto, ¿no? Vamos a llevarnos para allá, para analizarlo también. Bueno, vamos a... Ahora, este es el punto de vista de R4. ¿Ok? Desde el punto de vista de R4 nos está diciendo que R4 a través de BGP sabe cómo llegar al 11111. ¿Ok? Y le dice vía 22222. O sea, mándaselo a él. ¿Ok? Esto es bien interesante, ¿ok? R4 dice, si quieres llegar al 1111, mándaselo al 22222, que es este. O sea, se lo tengo que mandar a él. Pero para que le llegue a él, tiene que pasar por aquí. ¿Ok? O sea que el R4 también está cumpliendo, porque también tiene una instrucción de cómo llegar al 1111. ¿Ok? Él cumplió su función, él también tiene una instrucción. Vamos a ver ahora el R3. ¿Ok? Yo digo que el error no está aquí, porque él tiene la instrucción. El error no está aquí, él tiene la instrucción. Pero vamos a ver con R3. Vamos a ver qué hay en el routing table. R3. Vamos al R3. ¿Dónde está aquí está el R3? Vamos a decirle, vamos a quitar esto primero. Ok, vamos a irnos por aquí.
R3. Y vamos a decirle show IP route. Esto es lo que tiene el R3. Ok, R3. Bueno, pues esto es lo que tiene R3. La pregunta es, ¿R3 sabe cómo llegar al 111? Aquí el loopback en el routing table no está. Y cuando no está, es unreachable. Ahora, si te das cuenta, cuando R5 intenta comunicarse con el 111 aquí en R1, a pesar de que hay una configuración de BGP con el sistema autónomo 2 y el sistema autónomo 2 con el sistema autónomo 1, a pesar que tiene la instrucción, también aquí, a pesar de que toda la configuración está correcta y a pesar que tiene la instrucción de de mandárselo a él, es lógico que obviamente R4 tiene que pasar por aquí y lamentablemente R3 no sabe cómo llegar aquí y aquí está el problema. ¿Okay? Ahí está el problema. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Okay? Vamos a configurar esto. Vamos a hacer lo siguiente, porque él no sabe cómo llegar acá. Vamos a hacer lo siguiente. Ya hemos configurado BGP aquí, ¿verdad? Entre los dos. Entonces vamos a hacer algo simple. Vamos a configurar BGP aquí y BGP aquí. ¿Ok? Y listo. Vamos a intentar eso. ¿Ok? Si yo configuro BGP aquí, se van a intercambiar rutas. Él va a saber cómo llegar al 111, le va a decir a él. Y como le voy a poner la mágica instrucción de next hop self, entonces le va a decir al R3, te mando el 1111 y el next hop soy yo mismo. O sea que él cuando recibe, como irse al 111, se lo va a mandar a él. Y él va a mandar aquí. Bueno, vamos a configurar el BGP interior. Tenemos configurado solamente entre R2 y R4. Vamos a mandar entre R3 y R2, R3 y R4. ¿Ok? Vamos a hacer esta opción. Vamos a irnos a R3. Lo que vamos a hacer es configurar BGP en R3. Vamos a hacerlo rápido porque se entiende, ¿no? Primero vamos a poner config terminal. Config terminal. ¿Ok? Vamos a configurar una interfase loopback. ¿Ok? Y interfase loopback 0. Ahí está. Vamos a ponerle, ahí está, levantó la interfase. A esa interfase loopback, recuerden que loopback es una interfase virtual. Ya levantamos la interfase y vamos a darle una IP address para, básicamente, ¿no? Vamos a decirle IP address 33333 y con este subnet más. Y ya le dimos una IP address. Listo. Ahora sí, vamos a configurar OSPF. Tenemos configurado OSPF. No, vamos a meternos a OSPF, perdón, ya tenemos configurado OSPF. Vamos a decirle, vamos a salirnos de aquí. Ok, le vamos a decir router OSPF 1. Ok, y vamos a hacer advertisement ese network. Ok, el loopback. Vamos a decirle básicamente que esa loopback, esto que está aquí, esta loopback va a participar en el OSPF. Eso es lo que vamos a hacer, nada más. Es todo lo que hicimos. Nos metimos al OSPF 1, es el OSPF, la configuración de OSPF, y hemos aumentado la interfase que participe en OSPF. Nada más. ¿Ok? Obviamente que la haya cero. Vamos a salirnos de aquí y vamos a meternos a lo que es el BGP. ¿Ok? Vamos a configurar BGP, el interior. ¿Ok? Vamos a decirle aquí a router BGP 2. ¿Ok? Porque es el sistema autónomo. Y vamos a decirle una instrucción interesante aquí. Vamos a decirle, a ver, vamos a ver por acá. Le vamos a decir neighbor 22222 remote autonomous system 2. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el punto de vista del 3, lo vamos a hacer vecino con el 2. Y vamos a utilizar como base fundamental el loopback. ¿Okay? Y ahí está. ¿Okay?
Estamos haciendo el remoto, porque recuerdan, la interfase, uno dirá, no, pues la interfase tendría que ser, o sea, tendría que ser el comando neighbor y esta interfase. No, sí puede ser, sí, puede ser, pero las interfaces físicas no son tan constantes. Puede caerse, como no caerse, etcétera, puede cambiar de IP address, etcétera, pero lo interesante es utilizar loopback interfaces, pues son constantes, reliables, confiables, nunca se caen, son virtuales. Por eso mismo utilizamos el neighbor 2222, porque el 222 es la loopback de aquí. Ok, vamos a mirar aquí. Entonces utilizamos esto, neighbor 2222, que es el loopback interfase del router 2. Y le decimos remote autónomo 2, porque estamos en el mismo sistema. ¿Ok? Listo, ya está. ¿Qué hacemos ahora? ¿Ok? Y ahora, obviamente, le vamos a decir que, que estamos tomando, aquí vamos a poner aquí el comando este, le estamos diciendo que para el neighbor 222 update source loopback 0. ¿Quién es el loopback 0? Este 2222. O sea, le estamos diciendo que para propósitos de establecer adyacencias, toma en consideración mi loopback 0. ¿Y quién es mi loopback 0? Precisamente esto. ¿Ok? Listo, ya está. Ahora sí, vamos a hacerlo con el 4. ¿Ok? Con el otro, con el 4. Vamos a irnos por aquí. Le vamos a decir por aquí neighbor con el otro, del otro costadito, del otro lado. Sistema remoto, remote autónomo system en 2. Ahí estamos. Y le vamos a decir lo mismo. Vamos a decir aquí lo mismo. ¿Ok? Neighbor 444 update source loopback 0. ¿Ok? Que lo vamos a tomar. El loopback va a ser el elemento fundamental para hacer el neighbor. ¿Ok? Ahí está. Eso es lo que le estamos diciendo. Vamos a regresar aquí. Aquí le estamos diciendo nada más que router 3 quiere ser vecino con router 2, BGP, pero va a tomar, en vez de tomar esta interfase física, va a tomar la interfase virtual. Y aquí también, la interfase virtual. Recordemos que la interfase virtual aquí hemos creado el 4444. ¿Ok? Listo. O sea, R3 en este momento ya es vecino, neighbor con R2 y neighbor con R3. Ahora que tenemos que hacer lo siguiente, el R2 también neighbor con R3 y el R4 también neighbor con R3, ¿no? Porque recuerden que son recíprocos. Y lo único que hemos tenido hasta este momento es R2 con R4, R4 con R2. Ahora hemos hecho R3 con R2, R3 con R4, pero falta R2 con R3 y R4 con R3. ¿Ok? Bueno, vamos al R2 primero. Vamos al R2 aquí. Ahí está, R2. Y vamos a decirle aquí en el R2, le vamos a decir router BGP2. ¿Ok? Router BGP2. Porque estamos en sistema autónomo. Listo. Vamos a decirle que lo vamos a hacer neighbor. ¿Con quién? Con el 3. Neighbor con el 33333, que es el, si ustedes recuerdan, es el loopback 3. Remote autónomo 2. Ok, listo. Ahí está. Decimos neighbor. Ahora obviamente vamos a indicarle que pues la interfase fundamental para establecer el neighborship va a ser el loopback. ¿Qué vamos a hacer? Este comandito. Neighbor 333 update source loopback 0. ¿Ok? Y vamos a utilizar el comando mágico. ¿Ok? Vamos a utilizar el comando mágico. ¿Cuál es el comando mágico? Neighbor 3333 next hop self. ¿Qué quiere decir? Que cuando R2 le pase un network haciendo advertisement o promocionando un network al R3, le va a decir, aquí te mando este network, pero yo soy tu next hop. ¿Ok? Por eso le dice, neighbor 333 next hop self. Yo soy tu next hop. ¿Ok? Listo, vámonos. Ahí está. Vamos a, mira, ahí se estableció la adyacencia. Vamos con el R4. El R4. Listo, vamos con el R4. ¿Ok? El R4. Vamos a decir R4 config terminal.
Ahí está. ¿Ok? Y le vamos a decir router BGP2. ¿Ok? Y obviamente lo que tenemos que hacer es neighbor con el R3, ¿verdad? Entonces nos vamos aquí y le vamos a decir neighbor 33333 remote autónomo 2. Ok, ahí está. Obviamente vamos a utilizar para cuestiones de estabilidad el update source. Neighbor 333 update source loopback 0. Ok, ahí está la adyacencia. Y vamos a utilizar el comando mágico. Este es el comando mágico. Le pongo aquí. Neighbor 333 next hop self. Ok. Enter. Ahí está. Bueno. Todo parece que está bien. Ok. Oh, muy bien. Ok, perfecto. Entonces, se supone que ya configuramos, todo está perfecto. Vamos ahora a hacer lo que queremos hacer. R5 lo voy a hacer el ping a R1 al loopback 1111. Entonces vamos a R5, R5 y le vamos a decir ping a 1111. ¿Ok? ¡Pum! Listo. Y todavía no se conecta. Ahora sí, frustración. ¿Qué está pasando? No se conecta. A pesar de toda la configuración que hemos hecho, no se conecta. Bueno, pero vamos a ver de qué se trata. Pues vamos a ver. Primero, aquí tenemos. Vamos a ver. No se conecta todavía. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que R5 no se conecta con no se conecta con aquí con el loopback, ¿no? Pero sabemos que R5 sí se conecta con R4. Ya lo comprobamos. Sabemos que R4 sí se conecta con R3. Ahora la pregunta es, R3 no se estaba conectando con el 111, pero vamos al R3 a ver si a lo mejor todavía no se conecta con el 1111. Porque el problema que lo tuvimos es que aquí todo estaba bien. Sí podía conectarse acá, porque cuando él quiere llegar acá, él no va a llegar directo, tiene que llegar a través de otros routers. Entonces, pero lo mejor, lo único que puede hacer él es quién es el siguiente. Y él tiene la instrucción correcta que lo manda él. Y él tiene la instrucción correcta que lo manda él. Pero él no tiene la instrucción correcta, que no lo mandaba aquí. Pero ya configuramos. Se supone que, como ya configuramos BGP, 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 todos BGP, quiere decir que el router 1 va a hacer advertisement, el 1111 a él. Y como ello también tiene BGP, él tiene que hacerlo de advertisement a él, a R3. O sea, R3 tendría que saber cómo llegar acá. Vamos a irnos a R3. ¿Okay? Vamos a irnos a R3. Aquí está. Vamos a decirle ping 1111. Ok. R3, ¿por qué no puede llegar al 111? ¿Por qué? Vamos a ver una cosa. Vamos a cancelar esto hasta que termine. Bueno, vamos a decirle show IP route. Y vemos que R3 sí sabe cómo llegar ahí. Y el next hop es el 22222. Sí sabe cómo llegar. ¿Ok? Interesante. Ahora, regresemos aquí. R3 sí sabe cómo llegar acá. Y el next hop es el 222. O sea, es él. Y él sí sabe cómo llegar acá. R2 sabe cómo llegar al 1-1, por supuesto que sí. O sea, hasta ahorita, él sabe cómo llegar, sí. Él sabe cómo llegar, sí. R3 sabe cómo llegar, sí. Todo está en que R2 no sepa cómo llegar aquí. Vamos al R2. Vamos al R2 y vamos a decirle show IP route. R2 sí sabe cómo llegar ahí. Miren, aquí está. Y el next hop es el 192.168.12.1. ¿Y qué es este? Entonces sí puede llegar. O sea, él sabe cómo llegar, él sabe cómo llegar, él sabe cómo llegar, él sabe cómo llegar y él sabe cómo llegar.
¿Cuál es el problema entonces? El problema es que ellos sí saben cómo llegar. El problema es que R1 probablemente no sabe cómo regresar para acá. No sabe cómo responder. Y ese es el problema. A ver, necesitamos que R5 sepa cómo llegar acá. Y ya sabemos que sí sabe porque él tiene la ruta, el next hop, él. Él tiene la ruta, el next hop, él. Él tiene la ruta, el next hop, el 222 aquí. Y él tiene la ruta, el next hop. Comprobadísimo. O sea que sí saben cómo llegar así. La pregunta es, ahora hay que averiguar cómo llegar así. ¡Rum! ¿Sabe cómo responder? Pues recuerda, uno manda un ping y tiene que recibir un replay. Probablemente el replay no está funcionando. Y acorde con el mensaje que tenemos, no es tan reachable, es que no puede recibir una respuesta. Entonces, ¿por qué R1 no puede responderle a él? Vamos a ver si R1 puede llegar a R2. ¿Ok? Vamos a darle ping a este que está aquí, 192.168.12.2. Vamos a ver si lo copiamos. No se puede copiar. Lo que sí. Ok. Vamos a R1. R1. Ok, le vamos a decir ping. Ok. Vamos a decirle aquí. Vamos a eliminar esto. Y R1 sí puede llegar al R2, sí puede llegar acá. O sea, en este momento, él sí puede llegar acá. R2 puede llegar al R3, o sea, llegar aquí. Vamos a ver si R2 puede llegar aquí. Ok, una ruta para llegar aquí. Ok, vamos a ver. R2. Y también puede llegar. No estamos teniendo problemas. Él sí puede llegar acá. Es probablemente como están directamente conectados, él puede llegar para acá también. Él puede llegar para acá también. También, él puede llegar. La pregunta es lo siguiente. ¿Ok? Recuerden, aquí se origina todo. La petición se origina aquí. Él, cuando origina un paquete, él está diciendo, necesito llegar al 1.1.1.1. Y la fuente, quien lo solicita, soy yo. ¿Y quién soy yo? Esto. Yo soy 192, 168, 45, 5. Yo soy esto. La pregunta es, ¿R1 sabe cómo llegar acá? ¿A este? Es la gran pregunta. La pregunta es, ¿R4 sabe cómo llegar acá? R4 sí sabe cómo llegar acá. Estoy seguro de eso. ¿R3 tendrá una ruta para llegar acá? No. ¿R2 tendrá una ruta para llegar acá? No. ¿R1 tendrá una ruta para llegar acá? No. ¿Ok? Recuerden, pero ustedes dicen, no, pero él tiene una ruta para llegar acá. Sí, pero lo importante es que él sepa cómo llegar acá y su next hop sea él. Él no está mandándole a él. Él le está mandando información a él. O sea, está respondiendo el replay a él, al R5. Y el source del R5 es esto que ustedes tienen aquí. 192.168.45.5. ¿Ok? Eso es bien importante saberlo. Porque recuerden, estamos viendo los routing tables, pero también hay que ver los BGP tables. ¿Ok? Aquí lo importante es lo siguiente, que todos tengan rutas para llegar en el routing table y también esté en el BGP table. Tiene que estar en los dos lugares, en el BGP table y en el routing table. Si nosotros checamos los BGP tables, ahí lo vamos a encontrar, no hay problema. Pero lo que está en el BGP table tiene que instalarse en el routing table. ¿Ok? En el routing table. Si yo checo el BGP table, no va a dar muchas rutas, pero lo más importante es que chequemos el routing table. El BGP, miren, cuando se hacen neighbors entre BGPs es para que se intercambien networks, pero esos networks, cuando son válidas y el mejor, se instalan en el routing table. Eso es lo importante entenderlo.
Pueden ustedes empezar checando los BGP tables para cuestión de troubleshooting, pero hay que asegurarse que ese routing table, perdón, ese BGP table, esa entrada del BGP table, se instale en el routing table. ¿Y cómo? Cuando ustedes ven el símbolo de válido y de best. Cuando checamos, solo lo voy a mostrar aquí. Por ejemplo, vamos a mostrar R1, el BGP table. Okay, el BGP table. Está. El router 1. ¿Cuál es el BGP table? Show IP BGP. ¿Okay? Y nos está diciendo que él sabe cómo llegar solamente al 1111. Ahí es un problema. El R1 solamente en el BGP table sabe cómo llegar acá. R2. Show IP BGP. Él sabe cómo llegar también. Todos saben, miren, todos saben cómo llegar al 1111. ¿Ok? Y él tiene esto de aquí, the best. Es el R1 aquí. Todos tiene aquí válido, el asterisco, que es, aquí ustedes lo van a ver por aquí. Aquí está válido. Y luego el símbolo de best. Quiere decir que esta ruta se va a colocar en el routing table. ¿Ok? Ok, muy bien. Si se van a todos, van a tener esto. ¿Por qué? ¿Por qué razón van a tener esto? Porque lo único que, o sea, se han hecho vecinos todos ellos, pero lo único que he hecho advertisement en el BGP table es el loopback 1111 con el comando network. Quiere decir que él lo recibió y lo tiene, él lo recibió y lo tiene, él lo recibió y lo tiene. Seguramente todos lo tienen. Luego R5 también tiene cómo llegar al 111. ¿Ok? Pero cuando él, mire, él sabe cómo llegar al 11, él sabe cómo llegar al 11, él sabe cómo llegar al 1, él sabe cómo llegar al 1. Está bien. La pregunta ahora digo yo, ¿R1 sabrá cómo llegar acá? O sea, a este nodo que ustedes ven aquí. Ahora, ¿qué es lo que hace falta aquí? El único problema que tengo es que R1 no sabe cómo llegar acá. No sabe. ¿Por qué no sabe? Porque no está en el BGP table. Y si es que no está en el BGP table, ninguno de ellos va a saber cómo llegar, excepto él que está directamente conectado. Pero él no sabe cómo llegar acá. O sea que el ping se va acá, se va acá, se va acá, llega acá. Pero de aquí no responde. ¿Por qué no responde? Porque no está en el routing table, o sea, no está en el BGP. Tengo que hacer advertisement este network a todos ellos para que él sepa cómo llegar acá, a este network. Para que él sepa cómo llegar a este network. Para que él sepa cómo llegar a este network y para que él sepa cómo llegar a este network. Entonces, si yo lo hago, aquí hago, digamos, esa interfase, lo hago advertisement en el BGP, entonces él lo va a tener. Él va a saber cómo llegar acá. Él va a saber cómo llegar acá. Él va a saber cómo llegar acá. Porque esta ruta se va a instalar en el BG table y lo va a intercambiar a él. Y él lo va a colocar en el routing table. También el BGP lo intercambia a él y él lo va a colocar en el routing table. Ese BGP lo va a colocar aquí y lo va a poner en el routing table. Ese de aquí se va a instalar acá y lo va a colocar en el routing table. ¿Ok? Vamos a hacer advertisement esto. Este va aquí, va a ser un advertisement, este network a todos. Porque si lo hace a él, él lo hace a él, él lo hace a él, él lo hace a él. ¿Ok? Vamos a irnos al router 5. Vamos a irnos al router 5. Aquí está el router 5. Y le vamos a decir, vamos a config terminal. Nos vamos a ir aquí, router BGP3, ahí está. Y le vamos a decir, simplemente lo que vamos a hacer es colocar un advertisement. Ahí está. Network 192.168.45.0 con este mask, ¿ok? Vamos a hacer advertisement a este network. Y ahí está. O sea, quiere decir, vamos a irnos a R5 ahora. Miren, vamos a irnos a R5. Y le voy a decir show IP BGP. Y ahora tengo, ya el R5 sabe cómo llegar acá a través de este next hop, que está correcto. Y también sabe cómo llegar aquí y me dice next hop 000, quiere decir yo mismo lo originé, yo sé cómo llegar. Vamos al R4.
R4. Entonces, show IP BGP. Ya recibió esto, miren. Ya recibió. ¿Ok? Aquí está. Sabe cómo llegar a 192, etc. ¿Ok? Ya sabe. Y el next hop lo tiene aquí. 192, 168, 45, 5. Ahí está. ¿Ok? Listo. Ok, entonces vámonos a es el R4. Ok. O sea, está diciendo el R4 sabe cómo llegar aquí y el next hop es precisamente esto, ¿no? 5. Ok, vamos al R3. ¿Qué nos dice R3? R3, aquí está. Show IP BGP. Y también sabe cómo llegar. 192, 145, 0. Y el next hop es 4444. ¿Quién es? El router 4. Él sabe cómo llegar. O sea, está en el BGP, pero hasta ahí no hemos terminado, porque el BGP tiene que instalarse en el routing table. Eso es importante entenderlo también. R2, me imagino que también. Vamos a decirle show IP BGP. También ahí sabe cómo llegar y lo manda al 4, dice. El R2, perdón, lo manda al 4, pero nos faltó R3, ¿verdad? O ya lo vimos R3. Ya lo vimos R3. R2 también sabe y lo manda al 4, dice. Ok, el next hop es el 4. Ok, el cual está bien. Y vamos al R1, que es lo importante. Show IP BGP. Y también sabe cómo llegar ahora. Ahora vamos a ver qué pasa en el routing table. La clave es que esto, y esto es lo importante, que lo que está en el BGP table se instale en el routing table. Vamos a ver si se instaló. Show IP route. Ok, entonces, si se dan cuenta, vamos a ver de cuál es esto. 192, 168, 45, 0. Y ahora sí, miren, se instaló en el routing table. ¿Ok? Y dice que lo aprendió por este. En el R2 me imagino que también. Vamos a decirle show IP route. 192, aquí está, se instala en el routing table, se instaló en el routing table. Y imagino que los demás también. El R3, que es el crítico, vamos a decirle show IP route. Se instaló en el routing table. Ahí está, se instaló en el routing table también. O sea que la clave es que esté, primero, esto es importante, primero que esté en el BGP table, ¿ok? Y que se instale en el BGP table y que diga válida y the best. Porque si ustedes ven válida y the best, vamos a acercarnos a esto. Si ustedes ven válida y the best, quiere decir que se va a instalar en el routing table. Y si está en el routing table, entonces es alcanzable, ¿no? Ok, R3, el R4 pues, está directamente conectado, seguramente que sí, show IP route. Ahí está. Directamente conectado, obviamente. Y el R5 es el que originó, así que no hay problema, ¿no? Ahora vamos a irnos a R5 nuevamente y le vamos a decir ping. Si no funciona, me doy un tiro. Perfectísimo. Ahí está. Ahora sí. Bueno, estas son las situaciones que pasa con BGP. BGP necesita mucha concentración porque ustedes van a tener que... Lo importante es el troubleshooting. ¿Ok? Por eso hice este diagrama para hacer muchas cositas. Vamos a ver más todavía, ¿eh? Queda mucho más todavía. Bueno, espero que hayan entendido, espero que hayan entendido la partecita del troubleshooting, de cómo se verifica. Y lo más importante es, ustedes cuando trabajen BGP, empiecen checando siempre lo que hay en el BGP table y chequen que siempre diga aquí, ¿no? The best y válido porque esas rutas o esos networks se van a instalar en el routing table, que es lo más importante. Si no hay una entrada en el routing table, es porque no hay una entrada en el BGP table. Y ahora pregúntese, ¿por qué no hay una entrada en el BGP table? ¿Ok? Siempre se van a preguntar eso. Y ahí es donde empieza ustedes la solución. O al menos buscar posibles soluciones.
Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en un siguiente video. ¿Ok? Gracias y pásenla bien. Hasta luego.